Saludos y bendiciones en esta hermosa tarde, calurosa, pero linda y bendecida, en el cual pues debemos de hacer cumplir una palabra que está escrita. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Eso está escrito, ¿sí? Eso me tocó vivirlo, como se dice, en el cuero propio, cuando me tocaba caminar desde la casa hasta donde esté el ambulatorio de la Caruceña, pero arriba en el cerro, a dar clase, a pie, ida y vuelta, en plena pandemia. En la mañanita, chévere, pero a mediodía, cuando terminaba la clase, que me venía a las 12, a la 1, bueno, me tocó varios días. Y bueno, ahí vamos, para adelante, hermano. Vamos a la clase número 8. Levantar banderas o estandarte, materia de lo que es adoración. Espero que hayan oído, analizado los audios, los que por alguna circunstancia no han podido venir, y los que han venido, repásenlo, hermano, repásenlo, óiganlo una, otra y otra vez. Es decir, hay cosas que tú aprendes en la primera oída, y hay otras que vas a aprender en la segunda o en la tercera oída, de lo que es el análisis, el oír y el leer también la guía. Bueno, levantar banderas o estandarte, una práctica que se ve muy común en muchas de nuestras congregaciones. Vamos a ver hasta dónde esto es adoración. Vamos a ver hasta dónde esta práctica tiene que ver con algún mandato imperativo o impositivo. Las banderas y los estandartes se utilizaban tiempo pasado como símbolos del tipo del reino o gobierno, y a su vez manifestaban su lenguaje y costumbres. Sus colores significaban y representaban sus riquezas y poder. Como símbolo de júbilo, eran enarboladas en la guerra por causa de la victoria. La bandera o estandarte tenían un uso muy valioso en las guerras, ya que estas eran llevadas por un líder de guerra. Este líder se subía a los montes y collados. Él marcaba la distancia del viento y los guerreros de los vientos. Marcaba la señal del viento a los guerreros. Y así ellos podían disparar su flecha o saetas en contra del enemigo, y a su vez marcaban la longitud y límites para avanzar en la guerra. Estamos hablando del mundo natural, del mundo físico. Estamos hablando al hablar de guerra, estamos hablando de combate cuerpo a cuerpo usando armas naturales, físicas, terrenales, convencionales. Cuando el líder que llevaba el estandarte o bandera era capturado, había la posibilidad de perder la guerra, porque él representaba su guía, límites y poder. La bandera y estandartes en el Antiguo Testamento se daban bajo unas culturas propias y determinantes que no trascienden, oiga la expresión, que no trascienden a otras culturas ni a otros tiempos. Tratar de usar las banderas bajo el sentido de otras culturas es transculturizar, trayendo como resultado un desajuste total en lo que se hace. Jamás se debe imponer una cultura sobre otra, porque eso quebrantaría todos los principios de las culturas, cercenando las raíces de cada una de ellas. Debemos tomar en cuenta que las banderas o estandartes formaron parte de la adoración de un pueblo y tenían un uso muy particular y variado. Usar
usar estandartes o banderas en nuestros tiempos como símbolos de adoración queda a criterio propio de quien lo hace, y será Dios quien determine si tal acción califica como adoración ante su presencia. No debemos enseñar ni imponer tales prácticas como un patrón o modelo de adoración, ya que en el Nuevo Testamento no aparece el enarbolar banderas o levantar estandartes como presente de adoración. Quiere decir que si usted la usa, usted tendrá sus razones por qué la usa. Si no la usa, no está pecando. No crea que porque otro la usa, él adora menos que usted, y el hecho de que usted no la use, pues usted adora menos que él. Nada que ver, nada que ver. Ahí debemos estar claros. Óigame, espacio y tiempo, espacio y tiempo. Batir y levantar las manos. Vamos a ver esta parte. Según el Salmo 47.1, 98.8, Nehemías 8.6, estas acciones se pueden considerar entre las expresiones corporales como una actitud y presente de adoración, pero se debe aclarar que dicha acción o acciones no deben imponerse en la vida de los creyentes. Estas deben ser acciones que nazcan del adorador voluntariamente. No es que yo estoy cantando aquí, entonces yo veo que Zoraida, la hermana Zoraida, no está batiendo las manos, entonces yo comienzo por aquí. El que no bate las manos no va para el cielo. El que no bate las manos, no sé, y comienzo a inventar cualquier cosa para manipularla a ella. Ella se va a poner a batir las manos, no porque le nace del corazón, sino porque yo desde aquí la estoy manipulando. Lo que ella haga no está adorando a Dios, porque yo la estoy manipulando. Ahora, si ella lo hace genuino, voluntario, ya otra cosa. Es como predicadores, muchos de nosotros que estamos predicando y a veces queremos un ruido adicional o pensamos pues que los que están ahí, que están oyendo, nos están adorando, entonces le arrancamos aplausos. Denle un aplauso al Señor. Que lo den si quieren, que lo den si les nace, que lo den si de su corazón está ese deseo, porque el testimonio que estás dando, la palabra que diste, lo impulsó a hacerlo, pero no lo motives tú, porque si tú lo motivas, no es adoración, no es adoración, porque todo lo que sea bajo manipulación no es adoración. Ahora, el ejemplo para que los que están allá abajo adoren, lo debo dar yo aquí. Porque muchos de los que están aquí arriba comienzan con un brinquito, y los menos que brincan el brinquito son ellos. Le quieren ver a todo el mundo brincando y ellos no brincan. Ahora, ok, postración. Vamos a ver sobre las postraciones ahora. Está sobreentendido que el postrarse, el inclinarse o arrodillarse forma parte de una expresión corporal que expresa la adoración de un verdadero adorador. Debemos resaltar que esta es una aptitud propia y espontánea del adorador. Salmo 95:6 y Apocalipsis 19:4. Hay costumbre en algunas congregaciones que cada hermano que llega pasa al altar y se hinca a rodilla un rato. Otros agarran la silla ya y lo hacen un rato. Está bien, eso no está mal. Mal está que yo piense que porque llegó Juan y no lo hizo, y llegó Pedro y lo hizo, entonces Pedro es más humilde, Pedro está más consagrado que Juan porque Juan no lo hizo. Ahí sí está mal el asunto. De repente a Pedro lo enseñaron y a Juan no lo enseñaron. De repente Juan tiene un problema en la rodilla y entonces no lo está haciendo por eso. Ahora, por otro lado, nunca se debe confundir el inclinarse o postrarse con adoración, ya que esto es
externo. Oiga lo que viene. La adoración es una virtud interna que nace y se da en el interior del adorador. Se puede dar el caso de alguien que se esté postrando y no necesariamente está adorando. Y se da el caso de muchos que están sentados y sí están adorando. La pregunta es, ¿ustedes han logrado ver en una piscina, en el mar o en el río, ustedes han logrado ver cuándo el pez bebe agua? Ajá. Ahora, el hecho de que usted no vea al pez bebiendo agua es que no bebe agua. Ah, bueno, entonces saquémonos la idea de que si yo no veo a Pedro de rodillas allá y haciendo todo lo que está haciendo, no adora. Porque, reitero, la adoración es interna, es de adentro, es del espíritu renacido hacia afuera. Y el postrarse, el batir las manos, el hacer cualquier acción, el danzar, es externo. Si lo externo que yo estoy haciendo no está acompañado de lo interno, este pueblo de labios me honra, este pueblo de rodillas me honra, este pueblo de manos me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. ¿Sí? Entendamos ese detallazo. Ahora, en Marcos 5:6, el endemoniado se postró ante Jesús, conllevado por los demonios, pero el hecho de que esto haya sucedido no implica que los demonios estaban adorando. Por otro lado, Satanás habló a Jesús y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorare. Dos cosas, postrarse es una cosa y adorar es otra. Éxodo 34:8 dice, entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró, que es otra cosa. Una persona puede estar postrada y no estar en adoración, ya que su motivo no es correcto, como puede estar erguida y está expresando su más alto nivel de adoración, señoras y señores. Entonces acá dejemos nosotros de juzgar las apariencias o lo externo o la bulla o el ruido que puedan las personas estar haciendo. Es más, le digo algo. Yo tengo varios días en el Evangelio y he conocido a varias personas en estos varios días en el Evangelio y la gente más gritona, más bullera, la gente es decir, que muestran como más apego, que externamente exteriorizan una supuesta adoración, son los que yo he visto más descarriados y echando más bromas en toda mi vida. Eso me ha pasado a mí, no sé a ustedes. Y estoy caminando sobre los 40 años en estos caminos. ¿Sí? Este año, Dios mediante. Instrumentos musicales. Vamos a ver sobre los instrumentos musicales. Pasemos a hacer un pequeño recuento para poder tener una concepción clara de lo que es la música y la vocalización como parte de la adoración. Jubal fue un pionero en los instrumentos musicales y en la adoración. De él nos dice la escritura, fue el padre de todos los que manejan y tocan arpa y flauta. Génesis 4:21. Sin duda, esto quiere decir que fue el inventor de estos instrumentos musicales, ya que no dictaba muchas generaciones desde Adán a su tiempo. Podemos inferir que la música siempre ha jugado un papel importante en la historia de la humanidad. Los instrumentos musicales babilónicos precedieron a Abraham, ya que éste pasó los primeros años de su vida en Ur de los Caldeos, perteneciente a lo que era Babilonia, que actualmente es Irak. Es muy probable que algunos de los instrumentos usados por los patriarcas en la adoración
tuvieran su origen en aquella tierra. Labán, suegro de Jacob, vivió en territorio babilónico y cuando éste salió del lugar apresuradamente, Labán le dijo: ¿por qué te escondiste para huir? Para que yo te despidiera con alegría y con cantares, con tambor, con tamboril y arpa. Esto, esto surge Esto sugiere la posibilidad de que algunos de estos instrumentos musicales, como se usaban en Babilonia, se introdujeron a la vida de los hebreos primitivos. En cuanto a los tiempos de Moisés, los instrumentos musicales que se utilizaban entre los egipcios ejercieron influencia sobre él hasta el punto que recibió una completa enseñanza, ya que la música formaba parte importante de la educación. Y no se le olvide que Moisés fue educado a un nivel tan alto como si fuera el hijo del rey. Algunos aspectos de las costumbres musicales de los egipcios deben haber acompañado a los israelitas en su salida a Egipto hasta la tierra de Canaán, después del milagroso cruce del Mar Rojo por parte del pueblo de Israel. La victoria sobre los egipcios fue debidamente celebrada con música. Éxodo 15:20. Ocasiones especiales para el uso de la música. ¿Sí? Entre los hebreos, la música vocal e instrumental, juntamente con la danza, eran muy usadas en la mayoría de las ocasiones de gran alegría. Así celebraban los triunfos en las batallas de esta manera. Las mujeres de Israel celebraban la victoria del joven David y del ejército de Saúl sobre los filisteos. Primera de Samuel 18:6. En la coronación del niño rey Joás, la música tenía un lugar prominente en Segunda de Crónica 23:13. La música era también parte importante en los agasajos, en los banquetes. Isaías 5:12. Quiere decir que no solamente se usaba para eventos, pudiéramos decir, de corte cúltico o del culto de la liturgia, sino que se hacía para celebrar diferentes tipos de eventos, la música. Estamos hablando de la cultura hebrea. El uso por los profetas de instrumentos musicales. Vamos a ver esto. Principiando con Samuel, los profetas de Israel hicieron mucho uso de la música e instrumentos musicales en conexión con su profecía. Samuel dijo a Saúl: encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto y delante de ellos salterios, panderos, flautas y arpas, y los profetas profetizando. Eso está en Primera de Samuel 10:5. La música ayudaba a crear la correcta atmósfera para los ejercicios de devoción espiritual concernientes a la profeta Eliseo. Se dice: más ahora traedme un tañidor. Mientras el tañidor tocaba la mano de Jehová, vino sobre Eliseo. Segunda de Reyes 3:16.
Según el pasaje, Eliseo profetizó y la música le dio lugar al ambiente. Aún para la profecía, la música jugó un papel muy importante para la cultura hebrea israelí, que no es la suya ni es la mía tampoco. Contribución de David a la música de Israel. Vamos a ver. A través de los siglos, los pastores de Palestina o del territorio del reino de Judá, actualmente llamado Palestina, desde el año 135 después de Cristo para acá, han tocado sus flautas rústicas de 2 tubos, hechas de caña en presencia de sus ganados. Sin duda, la experiencia música de David comenzó con este instrumento cuando cuidaba el ganado de su familia, además de tocar su instrumento pastoril. El joven David alcanzó fama por su habilidad para tocar lo que nuestra versión bíblica llama arpa. Cuando a los siervos de Saúl se le ordenó buscar a alguien que fuera hábil para tocar este instrumento, uno de ellos dijo: he aquí, yo he visto a uno hijo de Isaí de Betelmen, que sabe tocar. Primera de Samuel 16-18. Según dicen estos pasajes, David era un músico nato, tocando instrumentos. Cabe destacar que David, además de tocar instrumentos, era intérprete y compositor de cantos que eran entonados para expresar adoración. David, bajo cualquier clase de situación, escribía hermosos salmos que ayudaron a formar parte del repertorio de los hebreos. Al escribir bajo la inspiración del Espíritu Santo, sus experiencias, hombres y mujeres a través de los siglos han sido bendecidos en lo personal. Muchos de los salmos que fueron escritos por David fueron parte de los cánticos espirituales para el servicio divino. David fue tan determinante como adorador que él mismo se encargó de construir o fabricar los instrumentos usados para tal fin. Primera de Crónica 23:5, segunda de Crónica 29:26. Según se desprende de estos pasajes, David fue el inventor de los instrumentos para la adoración, o en este caso transformó, porque tenemos más atrás al fabricante, que ya se me escapó el nombre, el del Jubal. Acá David pues inventó, modificó. Es que hay muchos instrumentos, aquí llegaron muchos instrumentos y han sido transformados. Es decir, el arpa venezolana no es la misma arpa paraguaya, no es la misma arpa mexicana. Como arpa es la misma, pero tiene varias diferencias. Al igual que tenemos música de arpa llanera y tenemos música de arpa tuyera, es decir, de los valles del Tuy, de Aragua, Carabobo y el estado de Miranda. Y usted la ve, arpa, pero no se toca igual. De paso, la de allá lleva arpa y maraca, no nada. Ahora, y ajebuche, el movimiento, pero del bueno. Sí, ok. Inventor de los instrumentos para la adoración. Amós 6:5. Los servicios musicales ofrecidos por los levitas en la adoración en tiempos de David fueron organizados por él. A él se le debe que se hubiese escogido algunos para la tarea. Primera de Crónica 16:42,
Primera de Crónica 25, 6 y 7. Sin duda alguna, músicos y cantores cantaban salmos acompañados de varios instrumentos musicales organizados y supervisados por David. Cuando el rey David se convirtió en el organizador y director de la música sagrada hebrea, puede decirse que él hizo a su nación famosa por su música durante los años subsiguientes. Primera de Crónica 23:5. Según aseguran algunos historiadores, los salmos 115, 118 fueron entonados por Jesús y sus discípulos al terminar de tomar la Pascua. Marcos 14:26. Era la costumbre de los judíos cantar estos salmos al finalizar dicha celebración. Factores determinantes en la adoración. Entonces acabemos todo lo que tiene que ver con los instrumentos, óigame, de su tiempo. No se le olvide que los instrumentos van variando, van evolucionando, van fusionando y así sucesivamente. El hombre va cada día inventando. Ahora, después de haber tenido esta información acerca del comienzo de la música entre los patriarcas, profetas y sacerdotes, reyes, y tener cierto conocimiento de los distintos instrumentos musicales que se destinaron para tal fin, pasemos a marcar factores determinantes para mayor fluidez y exactitud en nuestra adoración en la música. Aunque en el Antiguo Testamento se negó el uso de algunos instrumentos por haberse utilizado en ritos paganos, en estos tiempos no hay tal prohibición. Todos los instrumentos califican para Dios en su uso correcto. Es decir, en el Antiguo Testamento, por causa de que una serie de instrumentos eran usados ya de antemano desde el punto de los incrédulos paganos, ok, se execraron, no se permitieron hacerlos dentro de los creyentes, los que adoraban a Dios. En el Antiguo Testamento no podemos hablar de cristianismo, pero sí de hombres y mujeres que obedecían a Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, hermano querido, no hay tal prohibición. No se le olvide que estamos en un nuevo pacto. No se le olvide que estamos bajo un nuevo sacerdocio y que de ese nuevo sacerdocio se desprende un mandamiento que Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Oigan, mis mandamientos. Cuando Jesús dice mis mandamientos, óigame, no está hablando de la ley, está hablando de los de Él. Ahora, ¿cuáles son los de Él? ¿Quién se ha sentado a estudiar y a analizar los mandamientos nuevos que trajo Jesús? Entonces ahí es donde necesariamente debemos de leer y estudiar el sermón de la montaña o el sermón del monte. Mateo capítulo 5 y 6. Cuando Jesús dice: oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo digo ahora. ¿Qué sucede ahí? Cambio, reforma. Pero muchos no están atendiendo eso. Y ese oíste que digo a los antiguos, mas yo digo ahora, está entre 5 o 6 veces allí. Y hay otras partes donde tenemos que ir buscando los mandamientos, óigame, los de Jesús. Ahora, en el Antiguo Testamento, la santificación era atribuida a los objetos. Y entre estos están los instrumentos musicales. Sin embargo, no debemos dejar sin aclarar que tal retribución no es por causa del objeto o instrumento musical, sino que es algo determinado por Dios, por causa y en pro de la relación y asociación
que el hombre tiene con Dios y su presencia tiene que ver con un estado de conciencia, responsabilidad, seriedad, rectitud, devoción y adoración. Es decir, la retribución de la santidad no se hizo por causa de los instrumentos musicales, porque son cosas inanimadas que no pueden alcanzar santidad porque no pueden pecar, por lógico. Esto Dios lo estableció por la condición del hombre en su estado de pecado para producir y conducirlo a un estado de santidad que esté acorde con su santidad. No hay tal cosa como decir, consagramos los instrumentos musicales para Dios. Ahorita no hay tal cosa como esto. Nunca debemos olvidar que los verdaderos instrumentos de adoración para Dios somos nosotros. Es en nosotros donde se debe llevar la santidad. Ahora pregunto yo, si usted es un hombre santo y usted es una mujer santa, y alguien vino y le vendió un instrumento y usted usó el dinero que usted se ganó puro, santo, rectamente, y usted compró ese instrumento para tenerlo, bien sea para prestárselo a otro para que toque para Dios o para usted mismo tocarlo, ¿cree usted que al comprarlo, ese instrumento puede venir de las manos que venga? Al adquirirlo tú, no es tuyo y pasa a ser igual que tú, santo. Lo mismo pasa con cualquier objeto, con cualquier casa, cualquier finca, cualquier vehículo, cualquier cosa que usted se compre, que el dinero sea ganado correctamente. Una vez que usted lo adquirió, una vez que usted lo pagó, una vez que le firmaron, eso es suyo. Y si usted es santo, lo suyo es santo también. Amén. Entonces, no tenemos la necesidad en estos tiempos de que Pedro compró una casa en X sitio, entonces tenemos que ir a ungir con manteca y cochino para consagrarla. Ya va. Si él quiere invitarnos a gozarse con él en un compartir allí en la casa, no hay ningún problema y hacemos una oración de acción de gracias. Pero ¿por qué voy a ponerme yo las manos llenas de aceite y a ponerle aceite por toda la pared a la casa del hermano? Le voy a manchar la pintura, ¿o no? El poder está en nosotros, pero en la palabra, no en los elementos que usemos. ¿Sí? Y el poder está en él, en la capacidad de compra que él tuvo para adquirir o en la capacidad del negocio que hizo con el individuo. De repente le dijeron, Pedro, te la vendo, es tuya, me la pagas como puedas. Bueno, hagamos el documento así como está, me la pagas como puedas. Aquí te doy esto adelante y vamos a quedar así, 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 así. Listo. Entonces, ¿ya eso es suyo? Sí, ya eso está bajo su dominio. Y si tú estás bajo el dominio de Dios, todo lo tuyo tiene que estar bajo el dominio de Dios. Amén. Ahora, eso aplica no solamente para los instrumentos, aplica para todo. Se debe buscar gente calificada para y apropiada para tocar dichos instrumentos. Cuando a los siervos de Saúl se le ordenó buscar a alguien que fuera hábil para tocar el arpa, buscaron a quien sabía hacerlo, a David. Primero de Samuel 16:18. Muy importante esto que debemos de tomarlo en cuenta. En cuanto a nosotros como adoradores, como gente pensante y como gente profesional. Ahora, por decir algo, la profesora que está aquí, ¿mandaría usted a su hijo a estudiar en una universidad donde el profesor no tiene ningún título de ningún nada, solamente porque dice que es universidad? No, ¿verdad? Ajá. Juan mandaría a sus hijos a que vayan y se vean médicamente en el consultorio de alguien que es un veterinario. Ajá. Pedro buscaría a alguien que sabe allá en el monte, echar hacha y machete para meterlo donde tiene las máquinas a trabajar.
Entonces, si desde el punto de vista natural buscamos lo mejor, ¿por qué en el área para Dios y en lo profesional no lo hacemos también? Es como esto. ¿Por qué yo tengo que buscar los más inapropiados en cuanto a la profesionalidad para llevarle una ofrenda a Dios? Pero para nosotros si buscamos lo mejor. Es decir, no voy a poner a cualquier tipo a que le dé clase a mis hijos, tiene que ser profesional, no voy a llevar a cualquier consultorio a mi hijo, ni voy a meter en mi empresa a cualquiera ahí que se vaya a mochar un dedo, vaya a picar toda la madera. Entonces para Dios, ¿por qué no también tenemos que buscar esa exigencia, esa demanda? Ok, importante este pequeño análisis. Ahora, todos los que van a entonar para Dios la adoración delante de los feligreses deben ser gente capacitada para tal fin. Esto está muy determinado en primera de Crónica 25, 6 y 7. Y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová, con címbalo, salterio y arpa, para el ministerio del templo, es decir, para el culto, para el canto de Dios. Asaf, Jedutum y Hernán estaban por disposición del rey, y el número de ellos con sus hermanos instruidos en el canto para Jehová, todos los aptos, fue de 288. Nótese esto. Todos los instruidos, número 1, y los aptos, número 2, porque a cualquier persona la podemos instruir, pero puede que no esté apto. Entonces lo instruimos, y entonces cuando esté apto lo pongo frente a las máquinas. Cuando esté apto le llevo a mis hijos para que lo consulten, después que se gradúe y sea médico. Cuando se gradúe y sea un profesional le entrego a mis hijos para que los eduquen. ¿Verdad que sí? Ok, eso ha de entenderse tranquilamente. Debemos tomar en cuenta que dos términos empleados en el pasaje que determinan excelencia, que son instruidos y actos. Estos términos nos indican que hubo una serie de instrucciones de las cuales se escogieron los que tenían talento innato con natural en ellos para la música. No todos los que estaban en el grupo calificaron, solo 288 pasaron a formar parte de los que iban a estar al frente de la adoración. Aunque todo el pueblo adoraba en masa, solo este grupo selecto era responsable, para dirigir la adoración. En nuestros tiempos debemos ser muy celosos y cuidadosos para determinar quiénes deben llevar sobre sí esta gran responsabilidad. Sabemos que la adoración no se la debemos adjudicar única y exclusivamente a un grupo, porque todos somos adoradores, eso lo sabemos, todos somos llamados a adorar, pero debemos escoger gente capacitada y calificada para llevar al pueblo a la adoración, es decir, para dirigir, en este caso, la adoración, para que sean los que estén al frente y no estemos haciendo un show, que los músicos van por Rafael Linares y la voz va por allá por la Carucieña y los que están abajo van por ahí por el Lujano, sino que vayamos acopladitos, ¿no? El contenido de lo que se expresa en la adoración debe llevar, un sentido común. No se deben entonar sandeces,
letras que no tienen sentido ni lógica. La adoración a Dios y dicho contenido debe estar en línea con la verdad absoluta de Dios, su carácter, sus proezas. Por esta causa debemos tener cuidado con las letras de nuestras composiciones que no tergiversen el sentido de la adoración y que lo expresado en ella no vaya en contra de la verdad absoluta de Dios. Por otra parte, se debe evitar el estar usando melodías que se presentaron para un fin en el mundo y que muchas de ellas están en contraste con los principios de adoración. David en los Salmos insta la necesidad de entonar a Jehová cántico nuevo. Salmo 33.3, 96.1, 98.1, 144.9 y 149.1. Tenemos un grave y muy débil problema en el área de los cantos. Si usted se sienta a analizar las canciones que se están cantando en la mayoría de nuestras congregaciones, hermanos queridos, no tienen sentido. Muchas de ellas. No está mal que yo un día determine cantar una canción que sea una exhortación, puede ser, pero no debo decir, hermano, voy a cantar una canción para adorar al Señor. No, sea lógico. Quiero cantar esta exhortación para que reflexionemos en ella. ¿Sí? Ahora, si es una canción que yo dije que es para adorar al Señor, tiene que ser única y exclusiva para adorar al Señor. No se nos olvide que el término adoración del griego es proskuneo, en el cual no hay espacio para otro ni para otras. Es Dios y tú y Dios. No hay espacio para más nadie. Entonces, si oímos la cantidad de canciones que se están cantando en la mayoría de nuestros eventos, podemos escuchar una serie de cosas que dan mucho que pensar. Canciones que no están ajustadas al sacerdocio, señoras y señores, en el que estamos. Canciones que están, bueno, fuera de toda lógica, fuera de la teología, fuera de los principios bíblicos que están en las escrituras. El término nuevo que utilizó David del hebreo es habdatse, que quiere decir nuevo en el sentido de reciente, tierno o fresco. Tiene la connotación de algo que antes no existía. En algunas versiones el texto no expresa cántico nuevo, sino una nueva canción. Isaías 42:10 dice que un nuevo acto de salvación divina provocará una nueva canción de alabanza al Creador. Me llama mucho la atención esto de Isaías 42:10, el cual dice, recalco, que un nuevo acto de salvación, que es lo que usted experimenta, que es lo que usted ha recibido, deriva o provocará una nueva canción de alabanza al Creador. Aún al final de todas las cosas, se conservarán el principio en Apocalipsis 5:9-14:3 dice que se entonará un cántico nuevo que nunca se había entonado. Guardemos y mantengamos el principio, inspírate al componer para entonar cánticos nuevos a Dios. Pero esa inspiración tiene que estar basada a la palabra, a la escritura, al tiempo que estamos viviendo. A veces en nuestros cánticos o en nuestros cantos dirigimos a Dios, entonamos las más grandes herejías. Por causa de esto, cercenamos la manifestación de la presencia de Dios en nuestro servicio.
Jamás la gloria de Dios se manifestará donde no haya comunión. ¿Qué es comunión? Común unión. Es decir, que lo que tú estás diciendo esté acorde con Dios y con su palabra. Eso es comunión, común unión. Y soy yo el que tengo que adherirme a él, no él a mí. Si Dios no está de acuerdo con lo que expresas en la alabanza, presentando tu adoración, puedes tener la seguridad de que quebrantaste un principio y por ende la presencia de Dios no se manifestará en el lugar. La adoración es algo absoluto para Dios. Por lo tanto, debemos centrar nuestra adoración hacia Dios. Nadie debe ocupar el lugar de Dios en nuestra adoración. Evite nombrar la palabra, tales como diablo, Satanás, demonio o algo por el estilo en la adoración. Únicamente se debe nombrar y exaltar a Dios. Estos son factores que no tomamos en cuenta, que son como las pequeñas zorras que dañan toda una madriguera. Debemos tener cuidado de estas aparentes pequeñas cosas y veremos la grandeza de Dios manifestada en nuestras vidas como producto de nuestra apropiada y calificada adoración. El adorador debe evitar estar rebuscando palabras como para impresionar a la audiencia. Sea lo más sencillo en la adoración a Dios. A Dios no le impresiona el protocolo ni la verborrea. En una ocasión escuché a un hermano expresar la locura más grande que he escuchado en un acto de adoración. Él decía: tú eres rey de reyes y señor de señores, Jehová de jehovases. En estos terrenos se cae cuando se buscan palabras persuasivas queriendo impactar o conmover a Dios y a los oyentes. Entonces se dicen semejantes travesuras, se dicen semejantes locuras, señoras y señores, por estar, mire, desconectados de aquí y querer estar aquí. Es decir, no estoy ubicado en lo que es mi momento de adoración, no estoy ubicado, no estoy reconociendo al ser que tengo delante, entonces meto en mi cabeza cualquier locura y cualquier locura sale por la boca. Es como lo que le decía, estamos en un momento de intimidad con nuestra pareja, usted tuvo un pasado, ella también tuvo un pasado, el pasado de ella usted sabe que fue Ramón y el pasado suyo sabe que fue Petra, y a usted se le sale como varón Petra. ¿Qué pasará ahí? Y a ella se le sale Ramón. ¿Qué pasará ahí? Lo sabía. Ajá, ajá. Entonces es algo similar que usted está supuestamente adorando a Dios y se le sale diablo, se le sale Satanás, se le sale Negro Felipe, se le sale María Leonza, se le sale quién otro más por ahí. El poco gente que la gente anda metiendo y expresando nombres en los altares y ellos creen que se la están comiendo con la adoración. Son unos aduladores. ¿Por qué dicen eso? Porque se lo escucharon a otros. Y si no, ellos están inventando. Entonces no les interesa a Dios, sino lo que ellos dicen. Son unos artistas. Y si están repitiendo lo que escucharon de otros, aduladores.